Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 17 de septiembre del 2025. 17 de septiembre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, anda el presidente Donald Trump por allá por Inglaterra. Está con el príncipe, con el rey Charles. En Estados Unidos muchos temas en ejercicio de la democracia, ¿verdad? El jefe del FBI, Kash Patel, un señor ahí que puso Trump, ayer lo rifaron en el Senado. Y esas son las cosas que suceden con todas las erosiones que está sufriendo la democracia norteamericana. Se ejercita eso de los controles y hay que responder, y aunque no pase nada y todo vaya de mar en mar, ahorita veremos algunos detalles, pero es una democracia que ejercita, y hasta estos días había sido ese el esquema. Ahora no importa además que los senadores critiquen o digan, como quiera siguen haciendo lo mismo, pero como quiera esa será la costumbre de lo que sucedía. Ahora ustedes ven con el caso de Epstein, el ocultamiento de informaciones, el dar aquí, te doy un chin, o sea, se están viendo muchas cosas que van a tener repercusiones, y nosotros, como somos un país que tiene esas relaciones tan directas con los Estados Unidos y donde la influencia también es tan marcada, y nosotros teníamos los Estados Unidos también como una especie de faro, de referencia de cómo debían ser las cosas en términos institucionales. De hecho, cuando nosotros hablamos aquí y estuvimos y por años propugnando por eso del Estado de Derecho y respeto a la seguridad jurídica, esos son preceptos y modus vivendi en el mundo, digamos, entonces, que digamos que para circunscribirlo al mundo empresarial, que han hecho y ha dado resultados. Los países que tienen esa seguridad jurídica progresan, avanzan con mayor velocidad que los que no las tienen. Las inversiones fluyen hacia allá, los conocimientos fluyen hacia allá. Cuando las instituciones son fuertes, en esos países, ese mismo ecosistema de instituciones fuertes, regulatorias, donde todo el mundo sabe a qué se atiene, qué puede y qué no puede hacer. Que nadie te vaya a poner un obstáculo porque a un funcionario cacuemaco se le ocurra, o porque a ese funcionario le parezca que ahí hay una buena fuente de recursos y vaya a extorsionarte. Que lo ha habido aquí, y hay denuncias en la embajada, y hay nombres que han salido a la prensa. No vamos a señalar nada de eso, pero obviamente entonces esos países, ciertamente demostrado históricamente, avanzan mucho más que los que tienen poco respeto por las instituciones, poco respeto por las leyes, poco respeto por la seguridad, y eso, la seguridad jurídica, que se circunscribe a respetar y a no andar cambiando las reglamentaciones. Si pusimos una ley que aplica por 20, por 30 años y se hacen proyectos, garantizarlos y protegerlos, no porque ahora llegó cualquier otro ahí y dice, no, pero eso no puede ser así, lo que ande buscando lo suyo. Y entonces eso habla, y por eso se le llamaba a esas repúblicas, a esos países que se manejaban de esa manera, repúblicas bananeras. Repúblicas bananeras, una manera de caracterizarlas. Bueno, pero vemos que Estados Unidos está caminando bastante rápido en esa dirección. Bien, entonces nosotros aquí también vivimos mucho de las apariencias, ¿no? De las apariencias, y se denuncian cosas y se hacen y se quieren aparentar y se quieren demostrar. Y definitivamente hay un refrán que dice, un clavo saca otro clavo. No, eso no es verdad, pero hay otros que le dicen, bueno, o se quedan los dos juntos. Y eso pasa aquí en nuestro país regularmente con los escándalos que se nos van sucediendo, que se nos van uno encima de otro.
Y si uno se pone, y obviamente el cerebro va superponiendo una cosa por la otra y uno tiene que hacer una introspección y sentarse a pensar mucho y así, y quizás entre dos que uno te diga, ¿te acuerdas de tal cosa? Te lo te empiezan como a surgir, como cuando los cuentos, porque a ti no te llegan así por así, entonces tú te recuerdas de un escándalo, te recuerdas del otro, pero tal día cosa pasó en tal sitio, pero ¿tú te acuerdas lo que pasó? Ajá, y resulta que todo eso pasó hace poco tiempo. Entonces un escándalo va sustituyendo el otro. Por eso decía una frase del presidente Balaguer que llegué a oír, que alguien decía, que le decía, bueno, que no deja pasar eso, que ya la noticia de mañana tapa esa. Y esa es una manera en comunicación que se usa para también enfrentar problemas, que dejarlo que se diluyan, que se vayan ellos mismos desgastando. Pero hay problemas que se autocombustionan. Ustedes han visto cómo se prende, ustedes tiran basura y en Duquesa y nadie fue y le pegó un fuego. No. Entonces, esa basura tiene unas sustancias, tiene uno metano y eso combustiona y ahí se da esa situación. Y así suceden con determinados escándalos. Y como se manejen, también van teniendo, pues, o solución, o también se complican. ¿Y a qué me quiero referir de manera particular? Pues miren el caso de Senasa. Ahí no se sabe, ha habido un escándalo, hay unos programas de investigación, el presidente tuvo que referirse, canceló al ejecutivo que estaba ahí, habló de que desde noviembre eso se está investigando, lo viene a quitar a la persona en agosto ahora, 10 meses después. Se requiere resolver la parte fuera de se manda a la Procuraduría una investigación que yo decía ayer que no se sabe quién la hizo, si la hizo Cizarril, si fue Cizarril y la misma Senasa, pues la acaba de hacer el nuevo incumbente que llegó recientemente. ¿Cómo fue? Si se estaba investigando de noviembre, ¿quién lo estaba investigando? El anterior ministro que estaba ahí o director, como se llame, lo que fuere. La Cámara de Cuentas aquella del Montaraz que estaba ahí, porque han nombrado una nueva Cámara de Cuentas que lo que ha dado a conocer son las auditorías que encontró. Porque no ha tenido tiempo de hacer ninguna. Ustedes ven, hay todo un cúmulo de situaciones y de cosas que ameritan respuestas. Simples respuestas. No es que estén para la derecha, ni para la izquierda, ni que sean buenas, ni que sean malas. Simple respuesta para uno poder estar edificado. Si se investigó desde noviembre, ¿quién investigó? Que PEPCA, ¿por qué se manda entonces? Entonces se le manda ahora a la Procuraduría. Significa que la Procuraduría PEPCA no estaba investigando. No fue que investigó. Es más, de hecho ahora hay otro problema con una carta que le manda la PEPCA. ¿Quién es? La PEPCA, sí. PEPCA solicita a Nuria Piera emisiones de los programas, pero si tú vienes y grabas el programa y si lo buscas en YouTube está ahí, y si vienes al canal y te dan una certificación y te dan el original de lo que se pasó, pero usted lo puede conseguir porque eso está ahí. Hay empresas que graban todo lo que sale. ¿Por qué se le pide a la periodista? ¿Por qué no se le pide a Yulisa, que también hizo de CDN otro programa en paralelo y no se sabe cuál de los dos fue? Yo lo que he visto es lo que sale en la prensa de los recogidos de los programas. Pero el PEPCA solicita a Nuria emisiones de los programas. Se supone que esos programas se nutrieron de las investigaciones que se estuvieron haciendo porque dan muchos datos. Todos esos datos de las cosas que se hacían, del call center, de las medicinas ficticias, de los tratamientos ficticios, de las intervenciones, todas esas cosas, todo. Entonces, esto es bien raro porque la Procuraduría de la Persecución de la Corrupción, que a la mayor brevedad posible remita todas las emisiones del programa de televisión sobre el sistema de las fraudes de Senasa, pero lo primero es que un programa no va a servir como prueba.
que a la mayor brevedad, en virtud del artículo 285, está solicitándose eso. Pero eso lo podían haber solicitado al canal. Y el canal se lo daba en un USB certificado y eso que usted lo puede poner, llevar a los tribunales, pero al final del día, aquí yo veo algo más complicado. Porque ¿de qué le va a servir a la PEPCA eso que se pasó en ese programa? A ese programa lo que le puede servir a la PEPCA es para ellos iniciar las investigaciones por las denuncias que hace el programa. O quizás es un mensaje a los otros, porque recuérdese que Nuria el sábado aparentemente fue saboteado su programa. Ustedes ven por qué yo decía que hay cosas que complican todo como que el panorama. ¿Tiene esto que ver con aquello? ¿Por qué el artículo? ¿Qué dice ese artículo 285? Es el programa, porque el programa está ahí y lo vio usted, todo el mundo lo vio. Usted toma nota y saca, bueno, estas cosas que dice ella, vamos a investigar por aquí, pongo a investigar a una persona. Esta otra cosa, pongo a investigar a otra, con cada una de las líneas. ¿Qué le da tener el programa enviado por doña Nuria a la PEPCA, a la investigación? ¿Qué le aporta? Porque eso está ahí en YouTube. Ustedes ven, eso tiene más sustancia o cocorícamo intrínseco que lo que realmente se está viendo. Porque primero, los programas no le van a dar absolutamente nada, no le van a aportar nada, quiero decir, a la investigación, porque de hecho ya ellos lo tienen grabado, los tienen ahí. No lo van a presentar en el tribunal como que miren los programas de investigación y qué importa lo que digan los programas de investigación. Eso no pasa una prueba, eso es una investigación que puede ser muy evolutiva por buena voluntad, pero puede ser inducida o puede ser como usted quiera. Eso no, para mí un programa de investigación no puede ser una prueba. No es más que lo que yo digo aquí es lo que yo digo. Eso no implica nada. Bueno, pero al final del día, que eso lo establece el artículo 285 del Código Procesal Penal. Habrá que ver si es de las cosas esas que se mandaron que dijeron que la iban a demandar por inconstitucionalidad, porque usted se acuerda que metieron una cosa que hasta la trabajadora de tu casa tenía que decirle al DNI, ¿se acuerdan? Y todo eso lo tiraron para como era inconstitucional. Bien, pero ve como le digo, cosas que se complican y en lugar de esclarecer el panorama, como que lo enrarecen, al igual que la solución, entre comillas, que raudos y veloces, el presidente dice en julio, cuando tenía otra versión del tema de SENASA, no, eso es la oposición que quiere que saquen los 2.4 millones de afiliados que incorporamos, eso es la oposición que quiere que reduzcamos la cobertura, que se ha ampliado. Lo politiza el presidente respondiendo a la denuncia que habían hecho los partidos políticos de oposición. Pero después resulta que hay que cambiar la narrativa. Y dice, no es por los programas de investigación. Yo mandé a hacer una investigación en noviembre. Entonces, lo que yo digo, ¿quién hizo esa investigación? La pasada administración que acaba de ser cancelada, que está siendo investigada, ella se investigó a sí misma. ¿Quién es que está investigando eso? El nuevo que llegó ahora en agosto. Si el presidente habla de una investigación y un informe y ese informe se le remite al PEPCA, ¿por qué el PEPCA ahora le está pidiendo a Nuria? ¿Y por qué le pide a Nuria y no le pide a Yulisa que le dé los programas que están en las redes? Yo lo he visto en las redes. ¿Qué le aportan esos programas a la investigación? Nananina. ¿Qué es lo que se busca por debajo con eso? Yo tampoco sé. Entonces la solución que les digo, que se busca urgente, que el presidente dice, no, ahí no pasa nada, lo que hay que buscarle un dinero. Ahora le buscan el dinero, que no debió llegarse ahí. Lo que pasa es que no se sabe de cuánto es el boquete. No el hoyo, no, el boquete, la tronera. Ayer decía Chanel Rosa, que fue el director de SENASA, ahorita comentaremos unos detallitos importantes que él da,
de que eso es más de 20.000 millones. Yo he oído otras cifras, pero como aquí todo es todo y nada, como dice el refrán, y aquí los millones son como las penicilinas y los glóbulos rojos, 20.000 millones. Fácilmente no lo puedas dudar tú, porque ya le transfieren 6.000 mal transferidos. Eso está como el cuento aquel que yo lo comento del historiador que decía, bien muerto pero mal matado. Porque ese dinero de IDOPRIL, que el Consejo Nacional de Seguridad Social, las cosas esas que se juntan y dijeron, pase eso para allá, eso no puede porque ese dinero es de los trabajadores, ese dinero no es del gobierno. Y el gobierno fue que metió 2 millones de personas en SENASA. El gobierno es que cubre la parte subsidiada de la gente que no es empleada de SENASA, que está en SENASA. Pues si yo estoy trabajando aquí, oficina de ODC, qué sé yo, con el gallo ahí en ODC, y yo trabajo, la oficina paga una porción y yo pago otra. Eso es diferente. Entonces el gobierno es que tiene que poner el dinero de los subsidiados, porque el contributivo pone su dinero el que trabaja. Además ese dinero es, ya lo he dicho aquí en ocasiones, ese dinero es de los laboral. Laboral significa de los que laboran, trabajadores, empleados formales, que cotizan. No podías coger ese dinero para dárselo a una cosa que es diferente. Y además, 6.000 millones de un tiro, más 5.000 que se van a distribuir entre SENASA y las otras ARS, que es peor aún. Y yo hasta lo comparé, hice una analogía, por eso se parece a lo que hizo el señor Miyagi con comprar un terreno con los fondos de una universidad, que es una fundación, una especie de ONG, que no paga impuestos, que tiene unos beneficios del Estado, X o Y, para comprar un terreno y ponerlo a nombre de una empresa o de una razón comercial, de una razón social, SRL, ellos que se llama Constructora Morón, en Playa Morón, allí en Terrena. ¿Cómo así? Ese dinero no puede pasar y llegar aquí. Eso es lo que se conocería, digo yo, no sé, los abogados bien lo tipificarían como lavado de activos. ¿Cómo tú transfieres una cosa que no corresponde ahí? ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo lo pones? Bien. Entonces, miren ustedes cómo es la solución, enreda el asunto, porque ahora mete otros líos. Olivo Huerta, el abogado, ya ha dicho. Yo desde el principio, pues yo lo vi desde el punto de vista corporativo y empresarial, digo, esto no me da por parte, son dos razones sociales, son dos cosas diferentes. ¿Quién? Enredan el asunto y no se sabe ni siquiera cuántos son los millones. Entonces, hago ese señalamiento para, como les decía desde el principio, enredar. El lío es grande. La solución puede tratar de desenmarañar las cosas, pero también ese tipo de soluciones y ese tipo de actuaciones y solicitudes quizás enredan más el asunto. Un asunto que de por sí está bien complicado. Pero como quiera que sea, eso es costumbre aquí en nuestro país y un tema tampa otro tema. Pero bueno, vamos a esperar que las cosas discurran. Sin embargo, aparte ya de las denuncias de lo que se hizo, que no se hizo, que entrevistaban a Chanel Rosa y él decía que, y esto me recuerda a Baninter, que tenía 2 libros, y se supone que Cisarril, la reguladora, la superintendencia, y yo fui superintendente y sé de regulación, la reguladora debió intervenir a SENASA cuando vio o determinó ya el desmadre del asunto. Pero hay cuestiones de índole política, de power, que quizás obstaculizan ese tipo de cosas. Y así sucedió cuando Baninter, que los primeros 700 millones de dólares, cuando los números no cuadraban, que les transfiere el Banco Central, lo agarraron y lo cambiaban en dólares y lo metían a las cuentas offshore de unas inversiones que tenían en Panamá. Y volvieron y le dieron otro viaje cuarto, y ahí empezó la tasa a dispararse, 35, 36, 37, que llegó hasta 60. Yo vendí dólares a 60 por uno para financiar programas que lo tenía entonces y otros gastos. Porque el banco debió haber intervenido y supervisado esos 700 millones, creo que fue lo primero, y no sé si mil qué sé yo cuánto después, que se agarraron y se despelotaron. Aquí Cisarril debió haber intervenido SENASA en su momento apropiado, a tiempo, porque, gracias, una
una infección en una extremidad inferior, en un pie, en una uña, en un dedo, que se convierte, ¿verdad? Se gangrena, usted la amputa y corta por lo sano, como se dicen, y evita que se contamine todo el cuerpo, que es lo que ha pasado con Senasa. Ahí el lío es demasiado grande. Y oiga lo que dice Chanel Rosa, y eso digo, por eso hago la comparación con Van Inter, de la doble contabilidad. Senasa tenía una contabilidad real y otra con datos ficticios, lo que ocasionó el déficit actual. Y esa doble contabilidad era para crear un espacio financiero que los recursos técnicos, o sea, el dinero, si tú vas a hacerte un trabajo y el Senasa lo autoriza en un médico y eso tiene unos medicamentos, si tú llamas y autorizan, te lo despachan y eso lo tienen que tener en una cuenta ya, ese dinero ahí seguro. No puede ser que tú haga un compromiso sin tener eso, la apropiación técnica, qué sé yo, como que ellos le llaman. Entonces, supongamos que era una autorización, dice Chanel Rosa, de 20,000 pesos, que la autorizaban a una farmacia, a una prestadora, a una cosa de esa, que pudiera estar en la misma negociación, en el mismo rejuego de lo que se está investigando, como era la vuelta, y declaraban a la CISARRIL que eso solamente era 2,000 pesos, para no saturar y que apareciera el monto del déficit, del desastre en rojo que había. Y él dice que esa situación supera los 20,000 millones, y he oído otras cifras que ni siquiera las voy a mencionar. Hay una persona que dijo, investíguese esto y esto, lo comentamos en estos días. Ayer él hablaba que entre las cosas que se hizo fueron crear unos planes que no estaban dentro del sistema de cobertura de salud. O sea, que tú tienes un sinnúmero de cosas que están ahí, que crearon un plan que se llama Plan de Servicios de Salud, que no pertenecían al Plan de Servicios de Salud, un EVA, le llamaron EVA Senasa, que era para unos Papa Nicolau, y la gente no sabía si lo estaban haciendo o no, pero se pagaban de los ficticios. Igual otro que era para darle unos productos a la proteína para los envejecientes, que no estaba supuesto a cubrirlo, y todo eso generó más déficit. Es como, por ejemplo, usted llama a un plomero para que le haga un trabajo en su casa y él viene, se dañó la bomba, esa bomba suya es de un cuarto de medio HP, medio caballo, una bomba cuesta 10,000 pesos, vamos a suponer. Pero si el plomero agarra y le dice que es de 2 caballos, le mete una bomba que vale 50,000 pesos. No, porque entonces usted necesita, porque allí, porque aquí. Entonces él tiene su comisión ahí, él vende más, él gana más porque sea de 50 que de 10,000. Y así se puede uno presuponer que hay en este tipo de cosas. Vamos a ver, está bien raro, bien feo y bien complicado. Y desde el gobierno, desde o los que lo están tratando de resolver y solucionar, desde mi particular percepción, lo están complicando. Lo están complicando y lo dijo de ese tamaño, porque ayer el CES, el Consejo Económico y Social, que primero dijo que estaba la regularización después de los haitianos, después que no, ayer le entregaron al presidente Fernández el documento y la prensa ya empieza a tratar. Dice que el CES, el diálogo sobre la crisis, propone endurecer las sanciones contra la contratación irregular de migrantes, fortalecer la fiscalización laboral y armonizar la política migratoria con la laboral. Me parece muy bien todo lo que dice ahí. Solamente este detallito, de nuevo como le leí ayer con lo del Fondo Monetario, ¿verdad? Las entre líneas. Armonizar la política migratoria con la laboral. Nosotros tenemos una ley laboral y tenemos una ley de migración. ¿Qué es lo que le vamos a armonizar? Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Aplicación estricta de la regla 80-20. Qué bien, vamos a aplaudirlo, eso es lo que debió haber sido siempre. Pero ahí sigue hablando. Revisión del artículo 145
para permitir excepciones temporales, usted ve, armonizar la migración con lo laboral. Aquí está como el cañoncito de Lili, aquí empieza a disparar la cosa. Para permitir excepciones temporales en sectores como la construcción y la agricultura, lo que siempre estuvieron propugnando el ministro de Agricultura, los sectores de la construcción y la mecanización, ¿dónde? Y lo que habíamos hablado entonces, y los que están ya regularizados, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces ahora le vamos a dar unos permisos temporales, facilitar la apertura de cuenta a la nómina a trabajadores migrantes que se encuentren en condiciones regulares. Eso está bien, está regular, no hay ningún problema. ¿Cuántos haitianos no andan por ahí que están regular? Vamos a buscar de ahí. Entonces lo que se está hablando es temporal. Excepciones temporales en sectores, permisos temporales para los que están en la construcción y en la agricultura. Eso tiene sus bemoles. ¿Cómo tú le vas a otorgar esos permisos? ¿Quiénes son esa gente? ¿Dónde están sus documentos? ¿Cómo entraron? ¿Verdad? Entraste mal, ahora te trato bien. Tú entraste formal, vas a entrar formal, a los otros los voy a perseguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decía Leonel Fernández ayer al recibir esto, el presidente Fernández, que ahora lo que hay que aplicarlo, darle seguimiento, crear una comisión de veeduría y bueno, eso está bien, pero yo alerto, yo siempre me he opuesto a esto. Me he opuesto y lo quiero dejar claro. Yo entiendo que tiene que buscarse de los que están aquí, que ya se regularizaron en la ley 669. Por eso, quería señalar eso. Por otro lado, ya hablando de lo que decía ahorita, de eso de lo de la solicitud del PEPCA a Nuria, y habla de la 800, el código procesal en función del artículo tal y tal, que someta eso. Yo digo que ahí puede que haya o algo subyacente, porque si usted quiere el programa, ese programa no le va a aportar nada. Ya eso está ahí, y usted lo busca en YouTube y lo tiene, y saca de ahí, extrae lo que quiere. Como fines de prueba, ese programa no le aporta nada. Usted no puede presentar un programa no importa San Nuria, San Yulisa, San Guchito, San Cocho, San quién, no importa San quien sea. Eso no es una prueba. Pero bueno, entonces, ¿qué le aportan? Quizás lo otro es lo que está por detrás. No es necesariamente que tenga que ver con esto, pero de alguna manera, yo sin ser periodista, pero velando por los temas de la libertad de expresión y uno que habla, aunque algunos tienen controles, otros se les va el seguro y ese tipo de cosas, pero hay quienes hablan con peso específico. Miren, el New York Times, los otros días del Wall Street Journal le publicó aquella cosa de Donald Trump y él lo sometió 10,000 millones, qué sé yo, pidió. Ahora el New York Times acaba de hacer unos artículos, todo con el caso Epstein. No se le puede hablar de esa vaina al señor Trump porque de una vez, ya ustedes saben, eso es él, los izquierdistas, los demócratas, lo que sé yo quién, lo que sé yo cuánto. Es un tema vedado, pero él era y ellos los que lo mantuvieron durante décadas, una década en la palestra. Y él no puede ocultar, quizás por eso. Los otros días decía, hasta por ejemplo el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que Trump había sido como un informante del FBI para un caso de Epstein. Miren, conociendo uno ya esa figura llamada Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, si eso fuera así, el primero que lo anduviera diciendo en las 4 esquinas, yo fui que hice para que lo metieran preso, que sé yo qué, o sea, es todo lo que se ve, es que es y burda la manera de defenderlo. Bueno, el punto es que así como sometió al Wall Street Journal, ahora está sometiendo al New York Times y le pide 15,000 millones de dólares y le dice, yo sometí la ABC y la NBC y tuvieron que llegar a un acuerdo porque ellos querían hacer una fusión y como él tiene el control regulatorio, y esa es la manera en que se maneja Orbán allá en Hungría. Miren, dice Trump, al New York Times se le ha permitido mentir y difamarme libremente durante mucho tiempo, pero al que han condenado por difamación es al Trump con la señora, la escritora, 83 millones le metieron de multa. Y se salvó de la parte de violación y eso. Bueno, entonces acusa al periódico de convertirse en un portavoz del Partido Demócrata, izquierda radical. El discurso de él
Pero nada de esas cosas que él está diciendo ahí son punibles. Supongamos que sea cierto. Bueno, este es demócrata y el otro es republicano, que ha permitido mentir y difamarme libremente durante muchos años, pues presenta cada una de las difamaciones, si es por año o por mes, usted la lleva y la presenta. No, ya demandó al New York Times, anteriormente lo había demandado a ese mismo periódico, el famosísimo New York Times, por artículos sobre sus finanzas y los impuestos. En unos artículos del 18, siendo el presidente en la pasada gestión. ¿Y qué pasó? Exigía millones, 100 millones de dólares exigía. ¿Y qué hizo el juez? Mire, vaya para allá, usted no tiene razón, es un disparate lo que está pidiendo. Y al contrario, lo condenó a pagar los daños por $400,000 a Trump. O sea, la experiencia que él tiene contra el New York Times, que cuando publica algo es como decía Hipólito, porque tengo los pelos en las manos. Entonces, así como en el Wall Street, por lo de la carta aquella, con el dibujo de la señora, de un dibujo de una mujer y unos secretos ahí entre ellos. Bueno, dice él que no lo ha escrito, que él no dibuja, un sinnúmero de cosas. Pero bien, pero ahí es donde quería, y por eso entrelacé una cosa con lo de aquí de Nuria. ¿Qué dice el New York Times a ese sometimiento? El New York Times denuncia tentativa de amordazar periodismo independiente. ¿Me siguen ahora? ¿Me siguen? El New York Times criticó la demanda de difamación de Donald Trump por $15,000 millones como un intento descarado de silenciar el periodismo independiente. Esta demanda no tiene fundamento, carece de cualquier reclamo legal legítimo y en cambio es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. Por eso hay mucha gente que está viendo, ya mandó militares para Memphis, ahora dice que lo va a mandar para Chicago. Todos son estados dirigidos por demócratas, para que ustedes vean cómo son las cosas. Entonces, hay gente que se está dando en el pecho. Los latinos que votaron por Trump, ahora la aprobación de entre los latinos, 37%. ¿Cuánto fue cuando votaron en las elecciones? En las elecciones votó por Trump el 48%. Ahora se dan en el pecho. Por la general, la mayoría hombres. El 71% dice que los impuestos están elevando el costo de los productos. Hoy se reúne la FED, ahorita hablamos de eso, pero el 66% de los jóvenes de 18 a 29 años desaprueba la gestión del presidente Trump. ¿Y usted cree que esas cosas que están sucediendo no van teniendo impacto? Van teniendo impacto. Por eso se están dando ese tipo de cosas. Ya antes de cerrar la parte internacional, quería compartir esta noticia con ustedes porque me parece que hay unos nuevos aires con el nuevo Papa León XIV. El Papa expulsa del sacerdocio a sacerdote italiano condenado por abusos sexuales a niños. Ustedes se recuerdan un tal Wesolowski que estuvo aquí, que era el nuncio apostólico del Vaticano aquí, el representante del Vaticano aquí en la República, que era un pederasta con niños de eso de la calle, por ahí, por Montesino, en la zona y ese tipo de cosas, que después se lo llevaron para Roma y que allá se murió, lo mataron seguro, pero está muy bien. Ahí está, expulsión del estado clerical del diácono italiano Alessandro Frateschi, quien está en la cárcel latina, acusado de abusar sexualmente de 5 menores. Ustedes vieron lo que pasó con una joven por allá, por Villa González fue. Ahora aquí veía hoy en la prensa también 5 que abusaron de un niño, una cosa por aquí, por los 3 ojos. Fusilaron lo que debieran. Dice, entre otras cosas, ya no podrá hablar en nombre de la iglesia, no podrá dar homilías y no podrá desempeñar ningún tipo de cargo en seminarios o parroquias. Ese demonio ya no hará más daño, por lo menos en nombre de la iglesia.
Vista la gravedad, eso debió haber pasado un sinnúmero de estudios, el dicasterio de la fe, de la doctrina de la fe, y una investigación y un sinnúmero de cosas. Pero dicen que, vista la gravedad y las pruebas en su contra, se decidió enviar la decisión directamente al Papa. Directamente al Papa. Y el Papa les advirtió a los obispos que los comportamientos inapropiados por parte del clero no pueden meterse en un cajón. Que eso venía pasando desde hace mucho tiempo. Ese es un mal ancestral de la iglesia, de nuestra querida iglesia, Madre Iglesia Católica. Qué bien por el Papa, se ven otros tiempos, se ven otros cambios, y qué bueno. Debieron fusilarlo a todos esos pederastas y a todos esos delincuentes que se esconden detrás de una sotana para hacer esos daños, engañando a inocentes y a cualquiera, vendiéndose como ovejas, siendo unos lobos desgraciados. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.